Revolución Mexicana. Para ponerlos un poco en contexto sobre qué es la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. A continuación, algunos de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. José María Pino Suárez, político, abogado, poeta y periodista. Miembro del Partido Nacional Antirreeleccionista, se une a Francisco Madero en su campaña política. Fue gobernador de Yucatán y vicepresidente de México. En 1913 fue fusilado en Lecumberri junto con Madero durante la Decena Trágica. Francisco Villa. Doroteo Arango fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910. En 1913 forma la División del Norte, apoyando a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta. Ahí es cuando vuelve a tomar las armas contra Carranza. Es derrotado por Álvaro Obregón y asesinado en 1923 durante el mandato de este último. Venustiano Carranza, político, militar y empresario, que decide apoyar a Madero, el cual lo designa como gobernador de Coahuila y posteriormente como secretario de Guerra y Marina en su gabinete provisional de Ciudad Juárez. Tras el asesinato de Madero en 1913, proclamó el Plan de Guadalupe, en donde desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Durante esta época es aliado de Villa y Obregón en el norte y de Zapata en el sur. Fue presidente de 1917 a 1920 y fue asesinado en Puebla en 1920. Plutarco Elías Calles. Fue un político y militar mexicano que se unió a Madero en 1912 y apoyó a Carranza desde 1913. El mismo Carranza lo nombra gobernador de Sonora en 1915. Formó parte de la campaña electoral de Álvaro Obregón en 1920. Es nombrado secretario de Guerra por Adolfo de la Huerta y posteriormente secretario de Gobernación por Álvaro Obregón. Fue presidente de México de 1924 a 1928, creando el Banco de México y restringiendo los privilegios de la Iglesia Católica, lo que provocó la Guerra Cristera. En 1929 funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que posteriormente se transformará en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Álvaro Obregón, militar y político que participó en el movimiento contra Victoriano Huerta, apoyando a Carranza. En 1914 derrota a Francisco Villa y es nombrado ministro de Guerra por Carranza. Fue presidente de México de 1920 a 1924. Durante su mandato, impulsó la pacificación del país, inició el reparto de tierras y restituyó el Ministerio de Instrucción Pública, bajo el nombre de Secretaría de Educación Pública, teniendo como titular a José Vasconcelos, creando escuelas rurales y formando nuevos maestros. Fue asesinado en 1928 en la Ciudad de México. Por último, el gran Emiliano Zapata, líder militar y campesino, conocido como el caudillo del sur, dirigió el Ejército Libertador del Sur, impulsó la lucha social y las demandas campesinas y agraristas. Decretó el Plan de Ayala, en el que desconocía el gobierno del presidente Madero por traicionar las causas campesinas, y es asesinado en 1919 tras la traición de Jesús Guajardo. Al igual que hablaremos acerca de 4 obras pictóricas que reinterpretaron la Revolución Mexicana, suceso histórico que cambiaría el rumbo de un país entero. Toda obra de arte es reflejo, o mejor dicho, reproducción, del momento sociocultural en que se halla inmerso el artista, aunque sus manifestaciones se observen en grados diversos. Algunas de ellas transmiten con fuerza y energía las razones y la consecuencia social que dan origen y sostienen las luchas y movimientos, mientras que en otras lo hacen de forma velada, quizás inconsciente. En ocasiones la realidad nos resulta abrumadora, y es aquí cuando las formas de expresión artística actúan como una válvula de escape, convirtiéndose en el espejo para aquel que se encuentra observando. La obra que estamos observando es la Marcha de la Humanidad en la Tierra,
y hacía el cosmos en un mural pintado por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, el cual cubre el Foro Universal del Poliforum Cultural Siqueiros. Este mural es, por su gran tamaño, el más grande pintado en toda la historia. Para la curadora del arte, el mural La Marcha de la Humanidad, realizado por David Alfaro Siqueiros entre los años 1965 y 1971, es una muestra de la condición de resistencia del muralismo, tanto por el significado de la obra como por el momento en que se creó. Este mural es una metáfora del deseo y la lucha de los hombres y mujeres por una sociedad mejor. El mural abarca 8.000 metros cuadrados del edificio octagonal. El Poliforum, en su plano arquitectónico, incluye un sistema de piso giratorio para facilitar la contemplación de la obra. Retablo de la Revolución, sufragio efectivo, no reelección. Es un mural al fresco realizado por el arquitecto y pintor mexicano Juan Gorman entre 1967 y 1968. Se encuentra resguardado en el Museo Nacional de la Historia. Juan Gorman fue un destacado pintor y arquitecto mexicano, hermano del historiador Edmundo Gorman. Nació el 6 de julio de 1902 en Coyoacán, Ciudad de México, y falleció el 17 de enero de 1982, Ciudad de México. Sus obras notables están en la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, Museo Nacional de la Historia. Esta pintura intenta dar una visión general del panorama revolucionario que derrocó al régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Al centro, en la parte superior, aparecen algunos líderes del movimiento: Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Zapata, líder agrario, Diego Rivera, 1931. Esta obra se encuentra y fue creada en el Palacio Cortés, Museo Regional Caguanáhuac, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cuernavaca, México. Un poco del contexto de esta obra es que Emiliano Zapata, quien era defensor de la reforma agraria y protagonista clave de la Revolución Mexicana, aparece en la obra dirigiendo a huestes de campesinos rebeldes, portando armas improvisadas, incluso herramientas agrícolas, con las riendas de un majestuoso caballo blanco en la mano. Zapata se yergue triunfal al lado del cadáver de un hacendado. Después de que los periódicos mexicanos y estadounidenses solían vilipendiar al líder revolucionario, catalogándolo como bandido, Rivera lo inmortalizó como un héroe y glorificó el triunfo de la revolución con una imagen de velanza violenta pero justificada. En esta obra o fotografía, Zapata aparece vestido como humilde campesino en camisa y pantalones blancos de manta, calzado con guaraches. El retrato de Zapata que pinta Rivera se aleja de otros retratos divulgados por la prensa popular y por el propio revolucionario. Esta obra entra en la categoría de arte gráfico. Pertenece a la colección de estampas de la Revolución Mexicana. Según fuentes de información, su técnica es fresco sobre cemento reforzado en una estructura de acero galvanizado. Algunos de los personajes que aparecen en esta obra es Zapata, los campesinos y claramente el cadáver de un hacendado. Están presentes símbolos del comunismo, utiliza colores vivos y pues mi opinión personal, siento que, me genera orgullo y sentimiento, porque a pesar de que claramente no tenían armas tan buenas o tan fuertes, Zapata decidió seguir adelante y guiar a los campesinos. La historia de México, Diego Rivera, 1935. Esta obra o fotografía se encuentra en el Palacio Nacional y ahí misma fue creada. Un poco de su contexto es que Diego Rivera en esta pretende representar el pasado y el futuro del país a través de 3 visiones. A la derecha se muestra un mundo precolombino gobernado por el mítico Quetzalcóatl. A la izquierda se muestra la revolución bajo la guía de Marx, en busca de un futuro utópico. Pero tal vez el aspecto más importante es el centro, donde se ilustran los efectos de la conquista española del siglo XVI. Guerra, trabajo, cristianización y educación. Pero en este momento estamos hablando de Revolución Mexicana, entonces nos centramos en ella. Esta obra se trató de un pedido de José Vasconcelos, quien fue el secretario de la Educación Pública durante el Renacimiento mexicano muralista,
Fue restaurada en 2009 por el bicentenario de la independencia de México y durante el centenario de la Revolución Mexicana en 2010. Su técnica es mural, usa colores muy vivos y algunos personajes, centrándonos en la Revolución Mexicana, personajes que aparecen son Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, la águila que representa que está en el centro de nuestra bandera, y entre otros. Mi opinión es que fue una gran idea representar gran cantidad de episodios que han pasado a lo largo de nuestra historia en nuestro México, y es algo muy innovador, se puede decir, porque en un mural está representado los hechos más importantes que ha pasado en nuestra patria.